2017, año todavía en curso. En Australia ya es 2018, déjame decir, en Oceanía ya hubo cambio de año. ¿Qué podemos decir de este año? Es un año bastante turbulento. En nuestro país murieron más o menos unas 18,000 personas por el crimen, por situaciones vinculadas al crimen. 18,000 personas son muchas, o sea, más en un estado que se supone que no está en guerra. 18,000 personas son muchas más personas las que murieron en Siria este año, ¿no? Para que se dé una idea, ¿no? ¿Qué más podemos rescatar de este año o destacar, bueno o malo? Pues el Guadalajara quedó campeón, eso es algo bastante bueno, y el equipo femenil del Guadalajara también quedó campeón. Entonces, ¿qué otras cosas podemos destacar? Pues bueno, Corea del Norte está en un diferendo muy importante con Corea del Sur. Muy interesante ver que Seúl, la capital de Corea del Sur, está como a 70 kilómetros de la frontera. Las cosas están muy tensas, ahí cualquier cosa puede disparar una guerra con connotaciones nucleares. O sea, estamos en un mundo en donde hoy por hoy estemos o no de acuerdo con el tema, con los Estados Unidos y su reconocimiento a Jerusalén como la capital única e indivisible de Israel o del Estado moderno de Israel, pues es un asunto muy tenso al menos, ¿no? Y no todo el mundo está muy conforme con ese asunto. Hay un mundo que está muy polarizado y hay dos potencias que son emergentes, que están no de acuerdo con cómo están las cosas. Las cosas están muy tensas. En 2018 es muy probable que pueda haber una guerra mundial. Así de tensas están las cosas. Hay carestía en nuestro país. Va a haber un año electoral el siguiente año. Vamos a elegir presidente y todo el Congreso se va a renovar, y algunas gobernaturas, incluyendo el estado en el cual vivimos. Entonces, como usted puede ver, las cosas son complicadas. En el tema religioso son mucho más complicadas. Hace 2 días, para no ir tan lejos, en Egipto, en una iglesia mataron 10 personas en un atentado. En Siria, iglesias cristianas fueron arrasadas en el 2017. En nuestro país, muchos cristianos fueron asesinados por diferentes de tierras o diferentes de fe, inclusive, ¿no? En Estados Unidos, hace un par de meses, entra una persona desquiciada y mata a 14 personas en una iglesia en Texas, incluyendo la hija del pastor, ¿no? La hija de 14 años. Entonces, como usted puede ver, no solamente el mundo está convulsionado de una manera política, porque nosotros entendemos como creyentes de que lo político no es ajeno a la persona de Dios, ¿no? Y todo es un todo, ¿no? El tema espiritual, el tema político, el tema económico van de la mano, y así lo creemos, ¿no? Y de tal forma de que las cosas se están poniendo muy convulsas, mucho más. Es increíble, en estos 2 últimos años ha habido más mártires cristianos que en los últimos 2000 años. Los cristianos están siendo arrasados en el mundo, ¿no? Y no solamente, no piense que en naciones tan hostiles como los países musulmanes, sino en el mismo mundo occidental estamos siendo arrasados, ¿no? En nuestro país inclusive, ¿no? Ese es el cómo nosotros vamos a recibir en 2018, ¿no? El tema del sufrimiento, el tema de las pruebas, el tema de las cosas cuando no salen como uno considera, es muy importante, porque al final cómo enfrentamos o cómo vivimos esa realidad mucho depende de cómo entendemos el mundo, ¿no? Si nuestra cosmovisión o cómo entendemos el mundo es ajena a un Dios, es decir, es una cosmovisión atea, pues esto no tiene ninguna solución ni ninguna respuesta, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un propósito, y lo que sucede no es más que una transición hacia un estado en donde vamos a morir y nos vamos a extinguir. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una cosmovisión, una forma de cómo entendemos el mundo, y entendemos que este mundo tiene un propósito, y ese propósito está en las manos de Dios, ¿no? En las manos del todopoderoso Dios de Israel. Aquí el tema es, eso como tal nos debe generar algo que se llama esperanza, y hoy vamos a hablar de eso. Creo que es un tema muy importante y muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy, la esperanza, ¿no? Y el tema de la esperanza debe de ser crucial en nuestra vida, porque de alguna forma involucra nuestra fe, y la fe como tal es el anclaje en el cual Dios nos ha dado no solamente el nuevo nacimiento, sino una perspectiva hacia el futuro de vida eterna en la persona de nuestro Señor.
Vamos a orar y vamos a encomendar este tema a nuestro Dios. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplicamos que bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, también a los ausentes. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos guíe hacia la verdad, Señor. Te damos gracias por tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro. Versículo 1 y 2. Pedro era apóstol de Jesucristo, según el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted se da cuenta de dónde están estas regiones, es lo que hoy conocemos como Turquía, básicamente. Muy paradójico, porque el cristianismo se consolidó en esa parte del mundo. Es decir, antes Turquía era predominantemente cristiana, hoy es predominantemente musulmana, ¿no? Ahora dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿A quién está hablando? Está hablando judíos creyentes que habían sido despojados de su ciudadanía, despojados de su contexto cultural y habían sido arrojados hacia una región del mundo, ¿no? Ahora, evidentemente estamos hablando de desplazados como tal, ¿no? Hoy por hoy nosotros nos sentimos muy confortables. Algunos vivimos en casa rentada, otros en casa propia, o del tamaño que sea, y de alguna manera el sentido de pertenencia nos da seguridad, ¿no? Es decir, pertenecemos bien o mal a una sociedad, pertenecemos a una comunidad. En una comunidad hay vecinos, en una comunidad hay hermanos, hay primos, hay hermanos en la iglesia, todos estamos bien, ¿no? Y eso nos da un sentido de seguridad. Ahora usted imagínese que le quitan todo eso, que le quitan la ciudadanía, que le quitan el sentido de pertenecer a una comunidad, que le quitan el sentido de pertenecer a una familia y lo expulsan. Y usted agarra todas sus chivas, las que pueda tener, las buenas o las malas, y se las lleva. Gracias. ¿A dónde vamos, viejo? Pues quién sabe, ¿no? Y nos vamos. Esa es la situación. Todos ellos fueron desplazados por el hecho de ser creyentes. Ese es el punto. Entonces vienen con usted, tocan a la puerta de su casa y le dicen: ¿usted es cristiano? Sí. Pues si no renuncia a su fe, hágame el favor de desalojar su casa y váyase. Eso fue lo que estaba pasando, ¿no? Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Están en esa situación y la primera expresión que dice el apóstol Pedro es bendito. Y la palabra bendito tiene que ver con una doble felicidad, es decir, gozoso, muy gozoso es nuestro Dios. Y eso como que de entrada te genera un conflicto, es decir, yo estoy en sufrimiento, yo estoy siendo desplazado por amor a tu nombre y tú estás muy feliz. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. De alguna manera, implícitamente lo que está diciendo Pedro es: la prueba, el sufrimiento, el que ustedes estén desplazados es algo que de alguna manera es inevitable. Pero no obstante ello que el sufrimiento, el desplazamiento y todo esto es inevitable, Dios está muy feliz. ¿Por qué está muy feliz? Porque los ha hecho a ustedes renacer para una esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Bueno, hemos definido la fe como la capacidad espiritual para percibir la voluntad de Dios, obedecerla y permanecer en ella. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Esa capacidad espiritual no proviene naturalmente en el hombre en una naturaleza caída. Necesitas nacer de nuevo para que Dios te otorgue esa capacidad. Es decir, necesitas fe para nacer de nuevo, y nacer de nuevo te da ¿qué? Fe. Es un milagro, el nuevo nacimiento. Dice que somos renacidos para una esperanza. La esperanza como tal es la fe continua. ¿En qué hechos? Hechos futuros, hechos que aún no han sucedido. Esa es la esperanza. Yo me aferro a esas promesas, a esas bendiciones futuras, que sé que están ahí presentes, aunque no las he visto, y me aferro a ellas ¿con qué? Con fe.
una fe que es continua y que es perseverante. ¿Y a qué persevera la fe? A momentos conflictuados. Dice, versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? En diversas pruebas. La fe trasciende, y la fe trasciende las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos arropados y anclados en una esperanza. ¿En qué podemos tener esperanza? Muchas personas pueden tener esperanza en muchísimas cosas, ¿no? Yo puedo tener la esperanza de que me voy a sacar la clase del TEC y ni tan siquiera compré boleto para que sea el milagro completito. ¿Se da cuenta? ¿Puedo tener esperanza en qué? Puedo tener una esperanza en algún político. Esta persona nos va a guiar hacia la prosperidad, ¿no? Y se va a acabar la corrupción y todo esto, ¿no? Podemos tener esperanza en el dinero, ¿no? Pues yo sé, me voy a sacar la lotería en 3 meses, ya lo declaré, y ahí está. Pero aquí dice que no, que nuestra esperanza está anclada en la gloria de Dios. Dice, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros. ¿Quiénes? Los que están sufriendo. ¿Quiénes? Los que fueron desplazados. ¿Quiénes? Los que fueron renacidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para esta esperanza. ¿Qué es lo que usted espera? Nuestra ciudadanía no es de este mundo, por lo tanto nosotros no deberíamos de esperar nada de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? El reino de Dios. El reino de Dios. Qué maravilloso fuera si ese 2018 el Señor viniera, ¿no? Qué maravilloso sería que no solamente viniera, sino que viniera y además nos encontrara siendo fieles. ¿Agarrados a qué? A la esperanza de que va a venir. ¿Se da cuenta? Somos fieles. Ponga su dedo ahí y vamos a ver 3 personas o 3 situaciones donde la esperanza rebasó las expectativas. Vamos a Juan capítulo 11. No es Lucas 11, es Juan. La escena, estamos en Betania. Betania está como a 8 kilómetros de Jerusalén. 8 kilómetros es como de aquí a, no sé, al periférico sur, más o menos. Yéndose por el otro lado, no por acá. Yéndose por el camino largo. Bueno, entonces, 8 kilómetros es nada, ¿no? Y resulta ser que Jesús tenía unos amigos, ¿no? Marta, María y Lázaro. Los 3 eran muy amigos de nuestro Señor. Y dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Ahora, las enfermedades de antes no son como las enfermedades de ahora, ¿no? A lo mejor son los mismos bichos, los mismos síntomas, pero la forma de tratarlas era muy diferente, ¿no? Antes la gente se moría de gripe. Yo tengo una semana y media con gripe y pues, aquí estoy. No le digo que muy vivo, pero pues tampoco. Antes la gente se moría de viruela, ¿no? O de varicela. La varicela era mortal. Y hoy no lo es, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué enfermedad era? No sé, pero el tema es de que la enfermedad lo tenía postrado en cama y a punto de morir. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la ¿quién? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, el dolor, la prueba, la angustia, todo lo que rodea nuestra vida como creyentes tiene un propósito ulterior, final. ¿Y ese propósito cuál es? La gloria de Dios. Puede ser que usted esté desesperado y totalmente agobiado por la prueba, pero la esperanza y la promesa que usted tiene es que usted verá la gloria de Dios. Olvídese que va a sacarse un carro y que va a tener la casa de sus sueños y que eso no tiene importancia. Lo importante es que usted va a ver la gloria de Dios. Eso es lo importante, y esa es la promesa en la cual usted debe aferrarse. El mundo y sus deseos van a pasar, pero las palabras de Dios no.
la gloria de Dios va a estar presente. Y fíjese, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. El punto es, no porque los amara, los iba a exentar de esa prueba, sino porque los amaba, lo permitió que esa prueba fuera, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de amor de nuestro Señor Jesús? Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, ¿se quedó cuántos? 2 días más. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la respuesta de amor? Pues ahora me quedo 2 días más. Órale. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Ahora, dice versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él, es decir, ya le habían dicho que estaba muerto. Y él dice, esto no es, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y me alegro además de que ustedes no lo hayan visto, que yo no estoy allí. ¿Para qué? Para que sus expectativas sean totalmente rebasadas. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya lo habían enterrado y tenía 4 días. La superstición judía decía que el espíritu, el alma de la persona muerta rondaba por ahí 4 días. O sea que él estaba muerto bajo todas las leyes, aún las supersticiones. O sea, para que se aseguraran que estaba muerto. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 8 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Más también dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿De qué estamos hablando aquí? De esperanza. Marta y María mandaron llamar a Jesús esperanzadas en que Jesús tenía el poder para eliminar esa enfermedad y preservar la vida de su hermano. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, no lo mandaron llamar nada más para decirle, oye, pues ahí te encargo que ores, ¿no? No. El tema aquí es, tú tienes poder. ¿Y por qué concluimos eso? Por el reclamo de Marta. Si hubieras estado aquí, al final la culpa es de quién? Tuya. ¿Te tardaste? ¿Te fallaste? Tenía esperanza en ti y no me cumpliste. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitaré en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías. Y es una declaración muy fuerte, muy potente. El Hijo de Dios que has venido al mundo. Va hacia el sepulcro, ve a los judíos llorar, ve a toda la gente llorar. Jesús se conmueve y dice, Jesús lloró. Dice, háganse un lado. ¿Dónde lo pusiste? Dice, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, ya está putrefacto, se está descomponiendo. Ellos lo embalsamaban exteriormente y le ponían una mortaja al muerto, ¿no? Básicamente era una momia, y le ponían mirra, que era como una especie de ungüento que al secarse pegaba las vendas, ¿no? El vendaje. Entonces lo ponían con una momia, lo amortajaban. Todavía siguen haciendo esto en muchos países musulmanes, y le ponían una especie de manta en la cara, ¿no? Dice versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios. Estaban en un momento de tribulación, de angustia, de desesperación, de ausencia, de pérdida, y por supuesto que estaban deprimidas. Estaban pasando por el sentido del duelo. Estaban diciendo, Señor, ¿por qué me permites hacer esto? Y él le dice, si crees, verás que la gloria de Dios. Diciendo esto, dice, alzó los ojos al cielo y le dijo, Padre, gracias te doy por habernos oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, ya está la piedra, están todos los judíos llorando, expectando qué va a suceder. Apunta hacia la piedra, hacia el agujero, a la cueva, y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió, hermanos? Lázaro se ve fuera.
a lo mejor brincando, no sé, dando brinquitos, pues estaba amortazado, sin la capa, ¿no? Yo si hubiera estado mi hermano, yo me muero y resucito, o sea, del puro miedo, o sea. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, así como, quítenme lo que me ahogo. Y Jesús les dijo, desátadle y dejadle ir. ¿Qué es lo que vieron? La gloria de Dios. Su esperanza fue recompensada, fue más que eso, sobrepasar las expectativas. Ellas querían que lo sanara una enfermedad, Dios lo resucita de los muertos. ¿Nota? ¿En qué situación está usted de desesperación? Puede ser que su vida misma sea exigida en esto, pero la promesa de Dios aquí es muy clara. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de ¿dónde? De la muerte. Estimada es en la muerte del Señor, la muerte a los ojos del Señor, la muerte de ¿quiénes? De sus santos. ¿Se da cuenta? La esperanza es ver la gloria de Dios. Y la vieron. ¿Por qué? Porque dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué hicieron? Creyeron en él. La cosa estaba tensa ya de por sí. Los judíos lo querían matar, ya estaban muy cerca de la crucifixión en ese momento. Ya es esto. Y muchos judíos creyeron en él. Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Versículo 21, Marcos 5, 21 dice, pasaba otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, está hablando del lago de Genesaret, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, un judío principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era como una especie de diácono, para que usted se dé idea. Las iglesias cristianas, sobre todo las fundamentalistas, están muy direccionadas hacia cómo estaban organizadas las sinagogas. Si quieres después podemos tener un estudio sobre ello. Pero bueno, el tema aquí es de que el principal de la sinagoga era un oficial de alto rango de la sinagoga, de esa región, de esa parte, como de la iglesia. Era judío. Dice, se llamaba Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Es decir, él tenía una esperanza. Él sabía que era un maestro, él sabía que tenía poder para sanar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Quemando su último cartucho. La esperanza muere al último. Si tú no eres, no hay más nadie. Llega postrado, inclinado en tierra, le dice, salva a mi hija. O sea, esa es una proposición, una postura de tal manera que si tú no lo haces, no tengo más. Un acto puro de desesperación. La última llama de la esperanza. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, porque bueno, ya, no sé si usted, por ejemplo, la semana pasada estaba yo ahí en López Mateos, por ahí tienen su casa, hacia el sur, un choquecito, así de esos insignificantes. Luego la multitud, en sentido contrario, gente chismosa, viendo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y el tráfico atorado, hagan cuenta que es lo mismo, es decir, están viendo, quieren ver, bueno, ¿qué va a suceder? Se empieza a golpear la gente, y esto es importante por lo siguiente, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y como no, hermanos, o sea, la medicina de tiempos antiguos era una cosa atroz, realmente. Eran ungüentos, era que excremento de caballo con quién sabe qué, y se lo ponían, y sanguijuelas para que te chuparan la sangre, cosas así muy raras hacían, ¿no? Digo, ahora lo decimos en un sentido de modernidad, pero antes la cosa era ingrata. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 12 años de desesperación, la vida se le consumía. Ahí está Jesús. ¿Había escuchado de su fama? Por supuesto que había escuchado de su fama. Y dijo, esta es mi última esperanza, voy y la aprovecho. Como pudo, la mujer se empezó, yo creo que entre codazos, pisotones y golpes bajos, comenzó, se metió, toca el manto de Jesús. Ahora fíjense lo que dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso es esperanza. Estaba totalmente esperanzada en que la gloria de ese hombre que estaba ahí podía ¿qué? Salvarla. Y enseguida, ¿qué pasó? La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella no solamente vio la gloria de Dios, la sintió en cuerpo. ¿La sintió? Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¡Ay! Ya vas a comenzar. Estás totalmente lleno de gente y luego dices, alguien tocó mis vestidos. Ya ve cómo la gente, ¿no? Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué esperaba ella? ¿Qué obtuvo? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué espera usted de esa prueba que tiene? ¿Salir solamente de ella? ¿Estar a flote? Sea ambicioso. Espere la gloria de Dios. Espere la gloria de Dios. Porque al final es lo que Dios nos ha prometido, ver su gloria. Mateo capítulo 2. Versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ¿qué? Ellos tienen una esperanza, por supuesto que tienen una esperanza. La palabra magos, o reyes en este caso, es magí, que son magos. O sea, hay que tener en cuenta, se acuerda de Daniel, en los tiempos de Nabucodonosor y los tiempos del exilio en Babilonia. Finalmente el mago como tal, el que consultaba las estrellas y le decía la suerte, pues era una suerte también de consultor del rey, ¿no? O del príncipe o de la persona que estaba ahí en el poder. Entonces ellos eran funcionarios de Estado. Para que se den cuenta, usted ve la Navidad y ve los tres reyes magos, Melchor, Baltasar y Gaspar, que se llama, no sé por qué uno lo pone negrito, los demás blanquitos o morenitos, no sé, bueno, por el tema es que es parte de una tradición. Y si usted ve los anuncios de Navidad ahí con las castañuelas, verá ahí en un burro, en un elefante, no sé por qué, en otro animal, y los tres caminando por el desierto solos. Pues esas que hicieron bórrela eso en él, porque no fue así. Eran funcionarios de Estado, ellos iban con un séquito de personas, se calcula más o menos entre 200 y 300 personas en un séquito. Ellos no viajaban solos por el desierto, o sea, era como si un secretario de Estado viajara en bicicleta aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues no, eso no sucede, ¿no? Por supuesto que no, o sea, van con seguridad, van con sirvientes, van con todo esto, ¿no? Así sucedió esto. Llegan a Jerusalén, el rey Herodes está ahí, y ellos se espantan no porque vieron a tres bonitos y bien vestidos, vieron un contingente de gente. Vale la redundancia, ¿no? Llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Ah, pues sí, el rey soy yo.
Dice, porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Ahora, fíjense, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ahora, eso es muy importante, estamos hablando de gente judía, y estaban diciendo ellos de que el Mesías va a nacer ya, unas personas ajenas al pueblo. Entonces Herodes entendió, por supuesto que lo entendió. ¿Por qué? Porque mandó llamar a los profetas, a los escribas, a los sacerdotes, y le dijo, a ver, ¿el Mesías dónde va a nacer? ¿Dónde dice la Biblia que va a nacer? En el Tanaj. ¿Dónde dice que va a nacer el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se da cuenta? Es un caso típico de omisión. El Mesías está aquí, te lo están diciendo unos que no son creyentes, y tú lo omites, porque no conviene a mis intereses. Sin embargo, dice, entonces ahora llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, o de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Seguramente. Caso es que van los magos hacia Belén. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Ahora es interesante ver esto. Ellos estaban ya quizás en una pensión, probablemente ya no estaban en el mesón, o sea, en el establo como tal, ¿no? Entonces ellos, el niño tendría algunos días de nacido, quizás unos especulan que eran un poco más, un poco menos, un año. Entran y ven al niño en brazos de su madre. O sea, la mamá seguramente tocaron, le dijo a José, ve a abrir porque yo estoy ocupada. ¡Pum! Abre, cientos de personas ahí. Hay algunas personas que se ven muy bien vestidas, que son los principales y son los que se acercan a tu bebé y lo adoran. ¿Qué esperaban ver ellos? ¿Qué es lo que recibieron? ¿Vieron la gloria de Dios? ¿En dónde? En un infante, en un niño. Y cuando tú estás en presencia de la gloria de Dios, de la divinidad, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que corresponde? Fíjense lo que corresponde. Dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. No solamente lo adoraron, también dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando ellos se adoraron, lo adoraron, ellos se pusieron por debajo del niño. Y no solamente por debajo, sino que ofrecieron presentes, sacrificios. Cuando usted está en presencia de la gloria de Dios, ¿cómo está? ¿Con altivez? Ya sabía yo soy tan bueno, yo merezco esto. O cuando estás en la presencia de Dios, de la gloria de Dios, después de una prueba, estás adorando y le ofreces al Señor lo único que tienes, tu vida. Eso es lo correcto delante de la divinidad. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde la tienes anclada? ¿Qué es lo que esperas? Fíjense, continuando con 1 de Pedro. Bendito el Dios, versículo 13, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza que no está muerta, una esperanza que no es una entelequia, no es un sueño guajiro, pues para decirlo de una manera muy coloquial. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿por quién? Fundamentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Vana es toda nuestra esperanza. Dice que sois guardados por el poder para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo será el reino de Dios?
Usted imagínese un país en donde no hay corrupción. Usted imagínese un país en donde no existe la maldad. Usted imagínese un país en donde no existe la muerte ni la enfermedad. No existe la tristeza ni la depresión. Todos en ese país son felices, muy felices, gozosos, diría yo. Y en ese país los niños andan seguros en la calle, los jóvenes pueden estar seguros en la calle. En ese país no existe la policía, no existe el ejército. En ese país todos tus sentidos están exacerbados, es decir, la belleza tú la percibes de una mejor manera. Tú eres bello. No tienes ningún defecto. Todos los defectos que nosotros pudiésemos tener fueron corregidos ya. En ese país, finalmente tu entendimiento, tu conciencia como tal está totalmente exacerbada y el conocimiento lo tienes a diestra y siniestra. No hay analfabetismo, no hay ignorancia en ese país. En ese país tú puedes dejar la puerta abierta de tu casa e invitar al vecino que va cruzando sabiendo que tiene un mismo espíritu. En ese país solamente hay canción y hay música y hay alabanza. En ese país no se necesita la energía eléctrica ni la luz. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios lo llena todo. Todo. Y ese país es tan hermoso porque la presencia de Dios está ahí, ¿cuánto? Continuamente. Usted no desearía vivir ahí. Usted no desearía que sus hijos vivieran ahí. Usted no desearía que sus nietos estuvieran ahí. Esa es la esperanza viva. Y la esperanza viva no es el país en sí, sino el que es dueño del país. Porque ese país es el reino de Dios precisamente porque Dios está ahí. Y ese Dios es como es, ese lugar es como es porque la gloria de Dios lo llena todo. Esa es la esperanza. Es lo que esperamos. No más y no menos. Es lo que Dios nos ha prometido. Ahí, con Él, en su presencia. Todos los días. En ese país, nosotros cantaremos la gloria de Dios. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y seremos muy felices con ellos. En ese país también habrá trabajo, hermano. No crea que el trabajo es una maldición. ¿Sí? Habrá actividades que hacer, por supuesto, pero en todas las actividades habrá prosperidad y en todas las actividades la gloria de Dios será manifiesta. Eso es a lo que el Señor nos ha invitado. No nos comportemos como si no tuviéramos Dios en este mundo. Y si bien puede ser que, como dice el apóstol Pablo, fuera necesario que nosotros pasásemos por algunas pruebas, unas pruebas que pueden exigir hasta el último gramo de nosotros. La esperanza viva a la que hemos sido llamados es esa, a la que usted ha sido llamado. Y usted ha sido rescatado por el poder de Dios para estar muy fundamentado en esa esperanza. Y sabe que lo más probable es que nuestras expectativas sean totalmente rebasadas por la presencia de Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplicamos que este año, el año de comienza, sea de mucha bendición, que podamos dar tu gloria. Te damos gracias también, Señor, porque algunos hermanos, mi Padre, particularmente, Señor, ya está en tu presencia y seguramente, Señor, Él está viendo tu gloria de una manera que nosotros no podemos ver. Te damos gracias, Señor, porque si bien algunos hermanos ya no están, finalmente, Señor, tenemos la esperanza de tu gloria. Ven en tu reino, Señor, ven pronto en el nombre de nuestro Señor Jesús.